Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 10. Señor, esta mañana nos acercamos a ti, Padre, con reverencia, reconociendo, Señor, que tú eres Dios desde la eternidad, desde aquel pasado eterno, Señor, tú has sido Dios y siempre lo has sido, Señor, nunca has dejado de serlo. Tú creaste al ser humano, le diste vida, Señor, nos pusiste en este planeta y tienes un plan, Señor, para la humanidad. Ese plan, Señor, lo vemos realizado en tu Hijo Jesucristo. Nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, Señor. Oramos esta mañana los que estamos sentados aquí, Padre, que podamos continuar creciendo en tu conocimiento a través de tu palabra, Señor. Podamos tener más comunión contigo, más cercana contigo, llegar a conocerte más, Señor. Perdónanos por nuestras debilidades, nuestras inconsistencias, nuestras fallas, que son muchas, Señor. Pero gracias, Padre, que tenemos a Jesús de nuestro lado, el cual murió por nosotros, Señor. Límpianos esta mañana, abre nuestra mente, Espíritu Santo, ayúdanos a entender y aplicar tu palabra en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar al capítulo 10. Dice, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar, en lugar suyo, Anún, su hijo. Y dijo David, y yo haré misericordia con Anún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Si tú recuerdas la vez anterior que compartimos, estuvimos hablando en el capítulo 9, que David había mostrado misericordia a la familia de Saúl, en la persona de uno de sus nietos, Mefiboset. ¿Recuerdan? La familia de Saúl había sido enemiga, por decirlo así, de David. Habían perseguido a David, aunque Jonatán era amigo, era hijo de Saúl y era amigo de David, pero Saúl se había dispuesto a eliminar a David. Sin embargo, ya después que Saúl muere y también muere Jonatán, cuando ya David ha sido establecido como rey, él busca a ver si hay algún descendiente de la familia de Saúl, no para matarlo, como era la costumbre de los reyes en aquella época, mataban a todos los de la oposición. Imagínense esos partidos políticos, ¿no? Que entraba uno y mataban a todo el resto. ¿Te imaginas ahora? Algunos quisieran hacerlo así, creo, pero bueno. Pero la cosa es de que en aquel entonces era así. Pero Saúl, él parece que Dios estaba obrando en su corazón. Vamos a ver esta mañana algo que no sé, acabo de ver y me ha hablado a mí, no sé si puede hablarles a ustedes, pero algo está pasando en el corazón de Saúl que no es que esté más blando, pero Dios le ha mostrado que el camino del Señor es el camino de la misericordia. Y la misericordia más difícil es extenderla con aquellos que a veces no la merecen, porque la misericordia no es merecida. La misericordia es no recibir lo que uno merece. Y que el Señor, como leímos la semana pasada en Miqueas, eso pide de nosotros, que hagamos justicia, ¿recuerdan? Que hagamos misericordia y que seamos humildes delante de Él, que extendamos perdón, reconciliación, aun cuando a veces no sentimos hacerlo, y es difícil. Pero Dios está trabajando en el corazón de David y le ha mostrado misericordia a la casa de Saúl a través de Mefiboset, quien es un ejemplo de nosotros. ¿Recuerdan lo que hablamos? Lisiado de los pies, imposibilitado, escondido, con miedo de lo que le vaya a hacer David, y David lo recibe en su casa, ¿recuerdan? Y le dice, de ahora en adelante tú vas a sentarte a mi mesa y vas a comer conmigo todos los días de tu vida. La misericordia de Dios con nosotros, ¿no? Como Él nos atrae también a su mesa. En el capítulo 10 pareciera que va a empezar igual, pero no acaba igual. Pero en el corazón de David está ahora el mostrar misericordia, no a alguien de los hebreos, pero a un rey pagano o a un pueblo pagano. Miren, dice, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Anún, su hijo. Y David dice que dijo, yo voy a hacer misericordia ahora con Anún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo, y aún le envió una delegación para, ¿qué? Para consolarlo. Así que David tiene el deseo ahora de extender misericordia a uno de sus enemigos potenciales. Este rey ha fallecido, el rey de los amonitas, que son enemigos naturales de Israel, ha fallecido, y por alguna razón, que creo que es espiritual,
David decide mostrarle misericordia. ¿Y cómo va a mostrarle misericordia? La misericordia que él siente hacia ese rey se traduce en un acto. Y este acto es enviar una delegación especial, real, ¿no? De la casa real, a donde está el hijo de Amón, Anún, para consolarlo. No tenía por qué hacerlo. No bastaba con decir, bueno, ya pues, todos mueren, ¿no? Pero no, David siente en su corazón y siente el dolor de un pueblo que era adverso a él. Y creo que eso es importante porque Dios nos llama como creyentes a mostrar bondad y misericordia sin hacer discriminación, siempre. Aún a personas que nosotros pensamos, bueno, se lo merecen. Pero ese es el ejemplo que nos dejó Cristo, ¿no? Si tu enemigo dice tiene sed, dale de beber, ¿no? Y esto es lo que estaban haciendo ellos, estaban dando un vaso de agua fría al corazón de Anún, a refrescarlo, ¿no? Probablemente Anún nunca se hubiera esperado que una delegación de David va a venir a mostrarle su respeto, un enemigo de ellos, en un momento de dolor. Así que ministra a aquellos que tú consideras alejados de tu círculo en sus momentos de dolor también, acuérdate de ellos. Sé consciente porque el dolor nos llega a todos. En un momento te va a llegar a ti, en otro momento le va a llevar a los que son aparentemente no tus amigos. Acuérdate de eso, porque el Señor así nos lo enseñó, ¿no? Acuérdate de aquellos que sufren, no importa las circunstancias en que están. Así que David, Dios está trabajando en su corazón y él dice, bueno, voy a hacer un acto de bondad con el rey, con el hijo del rey, con Anún. Y envía esta delegación. En Proverbios 25, versículos 21 y 22, dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y dice, y Jehová te lo pagará. Así que cuando tú bendices a una persona, le muestras misericordia, está Dios adquiriendo una deuda contigo, dice, Él te lo va a pagar por hacerlo. Y Él te va a bendecir, no te lo va a pagar en dinero, como muchos piensan, pero va a traer paz a tu vida y probablemente consuelo en el tiempo cuando tú tengas dolor, ¿no? Y te van a consolar también. Juicio sin misericordia se hace sobre el que no tiene misericordia. Pero ¿qué sucede con este acto de bondad de David? Este acto inesperado de bondad de parte de David. Dice en el versículo 3. En el versículo 2, perdón. Tengo que aumentar lo de mis lentes. Tengo que cambiar esto ya. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón le dijeron a Anún su señor, ¿te parece que para honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces este acto de bondad no fue bien recibido, ¿no? Porque los príncipes de los amonitas se acercaron al hijo del rey Anún, que estaba sufriendo y estaba en duelo, estaba vulnerable, ¿no? Se le acercan y le dicen varias cosas. Le dicen, ¿tú crees que David te va a honrar a ti? Son nuestros enemigos. No solamente eso, sino que seguramente van a venir aquí para mirar por dónde atacarnos. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está el muro? ¿Cuántos soldados tenemos? Son espías. Pero la Biblia no nos dice por qué estos príncipes dijeron eso. Algunos dicen, bueno, eran rencorosos, no sé, no sabemos. De repente eso es lo que ellos pensaban. Ellos dijeron, ¿por qué David va a tener que mostrarnos misericordia si es nuestro enemigo? No, aquí algo me huele mal. ¿No te huelen mal a veces las cosas? Que tú dices, ¿por qué está pasando? Parece que aquí hay, como dicen los dichos, gato encerrado. Así nos decimos, acá hay gato encerrado. Esta persona no es sincera. Y esto los va a llevar a dar un mal consejo. Y no hay peor cosa que dar un mal consejo. Porque un mal consejo puede traer consecuencias funestas, como las va a traer aquí. ¿Qué motivos tenían? No sabemos, pero podría decir que a veces, y no quiero generalizar, pero a veces pensamos cosas de los demás que no son.
Ellos estaban pensando que David quería atacarlos. Estaban a la defensiva. Y a veces he estado pensando, yo mismo me ha ocurrido, que a veces he pensado cosas de gente que no son, que solamente están acá en mi mente. Que yo comienzo a mover mi mente y comienzo a pensar acerca de personas y comienzo a hacer conclusiones, cuando realmente ni siquiera tengo la información y ni siquiera he podido conversar con personas. Y como creyentes debemos tener cuidado en ese aspecto. Antes de juzgar una situación o juzgar a una persona, no te hagas, como decimos en Perú, no te pases películas en tu mente de lo que está ocurriendo cuando tú no sabes lo que está ocurriendo. Estos consejeros, ellos pensaron que David venía a atacarlos, pero estaban equivocados. David venía a mostrarles misericordia y probablemente después de esto hubiera habido una alianza entre ellos y ya no se hubieran atacado más. Entonces había una bondad detrás, pero ellos no la recibieron porque pensaron de más. Llegaron a conclusiones que probablemente me hizo pensar, ¿por qué llegamos a veces a conclusiones así acerca de personas? A veces es por temor, inseguridad, a veces es por celos, a veces es por una herida o rencor, y comenzamos a tener ideas acerca de la gente que de repente no son. De repente ves a tu vecino, este vecino es así, por eso hizo eso. Y el vecino ni cuenta se ha dado de ti, ¿no? Por eso me dejó su tacho ahí de basura en mi puerta, porque no le gusto. No, de repente se olvidó recogerlo porque estaba apurado, ¿no? Pero tú ya comienzas a imaginarte cosas, comienzas a ver cosas donde no son. Y tenemos que tener un poco de cuidado. A veces tenemos que tener, por supuesto, estar con las antenas bien, pero no nos apresuremos a juzgar. Pero lo peor que ellos hicieron no fue eso, porque eso es humano, a veces pensar así. Pero lo peor que hicieron ellos fue diseminarlo, hablarlo. Cuando tú sientes esas cosas y comienzas a decir a los demás, ahí está el problema. Y ellos deciden hablar con el rey y decirle, mira, rey, no seas tonto. Y comenzaron a ponerle cosas en el oído y en el corazón. Ahora este rey, Anún, es vulnerable, el príncipe, está en dolor. Entonces él se llenó inmediatamente de estos consejos, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre en el versículo 4. Miren lo que hace Anún. Entonces Anún tomó a los siervos de David cuando llegaron, ¿no? Y les rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas. Eso dice aquí. Y los despidió. Muchos están sonriendo en este momento. Pero acá hay varias cosas que están ocurriendo. Cuando se le hizo saber esto a David, David envió a encontrarles a su delegación, porque ellos estaban en extremo avergonzados. ¿Quién no estaría, no? Y el rey mandó que les dijeran, quédense en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Miren lo que un mal consejo puede hacer. Un consejo fundado en algo que de repente no es verdad. No era un chisme, porque ellos directamente se lo dijeron, no estaban chismeando, pero fue un consejo en base a algo que ni siquiera ellos sabían, no tenían la información, no sabían y no quisieron creer en la persona que venía hacia ellos. También me hizo pensar en lo que dice Pablo a los Corintios, el amor todo lo cree, todo lo espera. El amor te hace vulnerable. Si alguien te hiere por amor, ¿qué puedes hacer? Pero es que tienes que mostrarlo, ¿no? Y a veces te van a herir. Pero como creyentes tenemos que hacerlo. No podemos vivir a la defensiva pensando, oh, me va a hacer esto, me va a hacer el otro, o me quieren hacer esto, o me quieren hacer... No podemos vivir así. Y si al final pasa eso lo que pase, bueno, el Señor sabe, ¿no? El Señor ve. El hecho es de que cortarle la barba a un varón en aquel entonces era una afrenta terrible. Porque la barba era considerada, era el ornamento más precioso que un hombre podía tener. ¿Ha visto que en el Oriente Medio todos usan barba? Casi todos, siempre que ves uno del Oriente, es un barbón, ¿no? Así es. Entonces, la barba desde tiempos antiguos era considerada un símbolo de hombría y de madurez. Entonces, los hombres que estaban a cargo, que estaban en posiciones, todos tenían su barba, ¿no? Por eso me la voy a dejar crecer más grande, para que me crean. René, por favor, no te afeites, hermano. Y los que no crecen barba, lo siento mucho. Como algunos tienen una barba, que yo le decía a mi hijo, le estaba haciendo la barba, le decía, tienes barba de chino. ¿Y cómo es la de chino? Uno chi, uno no. Uno chi, uno no.
Entonces era una humillación terrible que les corten la barba a la mitad. Ahora, no sé si a la mitad fue que le recortaron o lo recortaron a la mitad, lo dejaron una acá y otra. ¿Cómo habrá sido con un barba aquí y sin barba allá? Ni se lo cuenten a sus hijos porque piensan que es una moda y van a tratar de imitar. Porque los jóvenes de hoy día dicen, oh, la barba a la mitad, que excelente, hay que hacerlo. Piensa que es de moda, ¿no? Pero ellos era una humillación, que les cortaron la barba, ¿no? Pero lo segundo fue el extremo de la humillación. Dice que les cortaron los vestidos hasta esa altura, que ustedes ya saben, ¿no? Y de ahí los botó. Ahora, ¿por qué esto es humillante en extremo para ellos? Porque para un judío mostrar su desnudez era lo peor. El libro de Levíticos había establecido claramente reglas con mostrar la desnudez, a no ser que sea en la intimidad del matrimonio. Y ahora, hombres que muestren su desnudez y que tengan que pasar así en viaje, era una humillación terrible. Y había otro aspecto interesante, y era el hecho de que las naciones gentiles o paganas detestaban la circuncisión como marca del pueblo de Israel. Al estar casi desnudos, se reconocían como judíos por la circuncisión. Y era un insulto para ellos hacer eso. Entonces, estos hombres son humillados e insultados y se les manda de regreso. Seguramente todos se burlaron cuando estaban saliendo, ¿no? Los niños, todos tiraban piedras. No sabemos cómo fue la historia, pero David se enteró. Ahora, si tú conoces a David hasta aquí, bueno, no lo conoces, pero lo conoces a través de la Escritura, yo diría, David va a agarrar el ejército y se va a ir con todo a exterminarlos, ¿no? Ustedes recordarán lo que pasó cuando David, ¿cómo fue la historia con Nabal? ¿Se acuerdan la historia de Nabal? Nabal era un hombre muy rico, tenía 3,000 ovejas y David fue a decirle a Nabal, le mandó unos hombres que le digan, ¿sabes qué? Vamos a compartir las tierras, ¿no? Que no haya problemas. Y Nabal respondió, ¿quién es ese David para que yo haga algo? Ese es un hijo de un pastorcito. ¿Quién es David? ¿Y qué fue lo que hizo David? Montó su ejército y dijo, vámonos, que mañana no queda ninguno vivo. Y aquí yo veo un diferente David. Porque ahora David es rey de Israel y tiene miles y miles de hombres a su cargo. Pero no hace eso. ¿Se da cuenta de lo que está pasando en su corazón? Ya no responde en la carne rápidamente tratando de tomar venganza. Está conociendo más a Dios. Y está confiando más en cómo Dios obra. No reaccionar rápidamente en la carne. Porque nosotros reaccionamos cuando nos ofenden así. ¿O no? Cuando alguien te ofende rápidamente nos encendemos. Yo estoy en el mismo barco que ustedes. Pero es la tendencia humana a reaccionar rápidamente cuando hay una ofensa. Y David ya no reacciona así. David agarra y manda a sus hombres que han regresado y le dicen, miren, no entren donde estamos, quédense en la ciudad de Jericó hasta que les crezca la barba. Qué interesante, ¿no? Hasta que les crezca la barba y cuando ya estén, se sientan mejor todo, regresa. Y parece que David ya no iba a hacer nada más. Iba a decir, bueno, rechazaron mi acto de bondad. Y como creyentes, si rechazan tu acto de bondad, ya pues la rechazaron. ¿Qué más vas a hacer? No vas a hacer nada malo, ¿no? Te rechazaron, te quisieron humillar y entrégaselo al Señor. Y el Señor en su momento, Él hará lo que tiene que hacer. Y parece que David está en esa sintonía, ya no quiere reaccionar fríamente o airadamente en la carne. Eso fue con Nabal. Oh, acá tengo la historia de Nabal, sí. Bueno, no se las voy a leer porque ya se las conté. David subió con 400 hombres y se encontró con la mujer de Nabal, ¿se acuerdan? Y la mujer de Nabal no le dijo, no hagas porque mi esposo es un hombre necio. Esposas, no digan eso de sus esposos, pero a veces las esposas tienen que saber la vida de los esposos, ¿verdad? Pero aquí David no hace nada y dice, el versículo 6, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, y 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Así que los de Amón, por su conciencia, sabiendo que David se iba a molestar por lo que habían hecho, dijeron, tenemos que adelantarnos. Y contrataron un ejército pagado. ¿Y de quién lo contrataron? De los sirios. Si ustedes recuerdan 2 capítulos anteriores, David en sus conquistas ya había entrado al territorio de los sirios y todos estos reyes están nombrados ahí. Ya los había derrotado y había llegado hasta el Éufrates, ¿recuerdan? Toda la parte de Siria, ya los había derrotado.
pero no los había exterminado, los había derrotado y ahora ellos le servían a David. Sin embargo, aquí los sirios ven una oportunidad de vengarse ahora con David y Amón les ofrece dinero. En Crónicas creo que nos dice, les da 1000 monedas de no sé qué, no me acuerdo. Pero contrata un ejército mercenario, eso es lo que es. Es un ejército de los sirios que quieren vengarse y los contratan para defenderse o atacar a David. Así que ahora ellos se han hecho odiosos a David, pero no nos dice que David quería hacerles nada. Ellos pensaban, bueno, ahora David nos odia y con justa razón, ¿no? Porque él quería mostrarles misericordia y mira lo que hicimos, ¿no? De repente se nos pasó la mano. ¿No te ha pasado que a veces sientes que se te pasó la mano? No debía haber hecho esto, se me pasó la mano. Dije demasiado o no debía haber hecho tal cosa, se te pasa la mano. Lo mejor, si eso ocurre, es acercarte a la persona y hablar con la persona y pedir perdón, ¿no? Si sabes que fue un momento de locura, lo que tú quieras, o perdóname, ¿no? Que no debió haber llegado a esos extremos. Si no reconocemos nuestras propias debilidades, nuestros propios errores, entonces, como creyentes, ¿cómo podemos avanzar, no? Y es un examen para cada uno de nosotros. Entonces habían hecho odiosos a David, dice, ellos pensaban. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y eso es lo que va a pasar acá. Por las palabras de estos príncipes, un bosque se va a encender y va a haber una guerra. Imagínate, por un consejo malo. Cuando oyó David esto, ya David escucha de que hay un ejército de los sirios viniendo, entonces David dice, ya bueno, ya mucho, ¿no? Yo no iba a hacer nada, pero ya se me viene el ejército de los sirios. Entonces, ¿qué hace? Envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Entonces, ahora sí David toma acción, porque ya hay un riesgo contra él y contra su pueblo. ¿Y a quién envía? A Joab con todo el ejército de los valientes. A Joab ya lo conocemos, era el general de David, estaba a cargo del ejército de David. Joab es un hombre muy interesante. Si tienes oportunidad de estudiar la vida de Joab, te vas a dar cuenta de todas las cosas que ocurren en la política también, porque había mucha política en aquel entonces en el palacio. Y Joab va a ser un personaje que va a ser leal a David en todo lo que él puede hacer leal, aún a pesar de su propia pérdida. ¿Se acuerdan que el hermano de Joab fue muerto, Asael? ¿Se acuerdan que el general de Saúl, Abner, lo mató, pero lo mató en medio de la batalla? Y Joab quiso vengarse, quiso matar a Abner, pero reconoció que había sido en medio de la batalla. Y lo que ocurrió después es que David comenzó a negociar con Abner para que le entreguen el reino, y a Joab no le pareció. Dijo, ¿cómo estás negociando con este que mató a mi hermano? ¿Y se acuerdan lo que hizo Joab? Lo llamó a Abner, que lo hizo regresar, y cuando estaba cerca, lo atravesó como anticucho, decimos en mi país. No sé cómo le dicen acá. No saben lo que es anticucho, ¿no? Mejor ni sepan entonces. Es una brocheta, sí. Sí. Anticucho, cucho. Entonces lo dejó ahí a Abner muerto. Y Joab, algunos dirían, bueno, tenía razón porque me había matado a su hermano, pero fue en tiempo de guerra, entonces de repente no la tenía. Joab estaba molesto con David por la decisión que David estaba tomando. Así que Joab era este personaje contradictorio, quería ser leal a David, pero también tenía su carácter, ¿no? Tenía su carácter. Y vamos a ver al final, no les quiero adelantar, pero el final de Joab es bien triste. Y la historia es tristísima. No sé cómo estas cosas ocurren, pero están en la Biblia porque son los asuntos de los hombres. Entonces Joab es el general ahora de David. Ya David está en el completo control. Es un hombre fuerte, un hombre rudo, un guerrero. Es un guerrero 100%. Conoció a David en una cueva, en la cueva de Adulán. ¿Se acuerdan cuando David estaba escapando de Saúl y se escondió en una cueva y 400 hombres se reunieron con David ahí? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Dice que estos hombres eran todos afligidos, endeudados y se hallaban en amargura de espíritu. Todos los que los perseguían, el IRS de aquel entonces, todos se juntaron. Todos se juntaron, estaban ahí amargados, el gobierno me persigue, tengo deudas, tenían que pagar deudas de esclavitud, eran como esclavos básicamente. Y todos se juntaron con David. Ese fue el ejército de David y ese es el grupo de valientes de David. ¿Dan cuenta lo que dice aquí en el versículo 6? En el 7. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes.
Este es el ejército de los valientes. Más adelante van a salir nombres bien importantes de estos 400 que empezaron como hombres endeudados y amargados y llegaron a ser grandes guerreros. Y estos valientes van a estar en toda la historia de David, en crónicas y en las batallas. Algunos de ellos son de gran renombre. Puedo nombrarles algunos. Por ejemplo, había uno que se llamaba César Gervasio. No, mentira, él no. Él no estaba ahí, aunque yo me imagino que estaba ahí, pero yo no estaba ahí. No, pero por ejemplo hay uno que se llamaba Adino. Adino, el esnita, mató a 800 personas, uno solo. Había otro que se llamaba Jasobeam, mató a 300. Y así habían varios. Al final de Crónicas nos dice la lista de los grandes valientes que se enfrentaban uno solo contra 500. ¿Te imaginas ese valor? Tú con una espada contra 500 con lanzas y espadas. Estos eran los hombres de David, hombres de guerra, hombres rudos y hombres que creían y eran leales al pueblo de Israel. Tienes que orar por Israel, porque uno dice, ¿por qué ocurren todas estas cosas y estas batallas y todas estas guerras? Y un día no van a haber, ¿no? Pero los israelitas saben que están luchando por su supervivencia. Si ellos no se defienden, nadie los va a defender. Finalmente los van a eliminar. Pero el plan de Dios es diferente. Aún así la guerra es terrible, ¿no? Entonces este era el grupo de los valientes de David. Los vamos a ver más adelante cuando lleguemos a otro capítulo, sus valientes. Y David envió a Joab, entonces este general conflictivo, con un grupo, el ejército y todo el resto del ejército. Y cuando ya llegan a la puerta de Amón, de la ciudad de los amonitas, dice el versículo 8, y saliendo los hijos de Amón, de la ciudad donde estaban ellos, se pusieron en orden de batalla a la puerta de la entrada. Pero los sirios, el ejército mercenario, de Soba, de Rehob, de Istob y de Maca, estaban aparte en el campo. Entonces, viendo Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, versículo 9, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Joab llega con los valientes y con todo el ejército de Israel, se planta enfrente de la ciudad, el ejército de los amonitas sale, probablemente los príncipes que originaron todo el problema se quedaron en su palacio, ¿no? Porque ellos nunca pelean, ¿no? Y sale todo el pueblo ahí para pelear y los israelitas ya están listos con todos los valientes y ya conocen la fama de los valientes, entonces los amonitas están temblando seguro, porque ya vienen estos hombres a atacarnos. Pero hay un problema, Joab se da cuenta que hay otro ejército detrás, y es el ejército de los sirios, están detrás. Entonces tiene ejército adelante, tiene una muralla, el ejército, y tiene el ejército de los sirios atrás. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ya no hay tiempo para nada, no hay tiempo para orar tampoco, de repente en tu corazón oras, ¿no? Pero aquí vamos a ver algunos puntos que son importantes para quizás nos puedan ministrar a nosotros. Porque tú como creyente en Cristo también tienes tus propias batallas y tienes tus propios enemigos. Y tus enemigos no son carne y sangre, dice el apóstol Pablo. Son seres espirituales, ¿no? Son principados, potestades, que están a cargo de nuestro enemigo común, que es Satanás. Pero tenemos otros enemigos, tenemos nuestra carne, tenemos el pecado, tenemos varios frentes. Y a veces tenemos enemigos adelante, a veces los tenemos atrás. A veces tú estás luchando adelante y tienes problemas en tu casa atrás y no sabes qué va a pasar. Y estás luchando en varios frentes. Entonces acá hay varias cosas que nosotros podemos ver de cómo obró Joab y cómo como líderes a veces los hombres tenemos que tomar decisiones y evaluar las cosas rápidamente. Y ahí es donde se ve un buen líder, cuando mira las cosas y toma decisiones rápidamente que son acertadas. Ahí te das cuenta que una persona está liderando correctamente. Y Joab, miren lo que va a hacer. No me extraña, pero miren lo que hace. En primer lugar, no entra en pánico. Una de las cosas que no podemos hacer cuando estamos en medio de problemas es no entrar en pánico, porque el pánico va a hacer que tú hagas locuras. Paraliza. Joab se podía haber rendido. Muchos reyes en esas circunstancias se hubieran rendido. Hubieran dicho, ya no atacamos, está bien, hacemos la paz, vamos a comernos unos tacos, cualquier cosa, ¿no? Y ya no hay pelea, me equivoqué, cualquier cosa, pero no. Joab agarra y organiza rápidamente al ejército y lo divide en dos. Él toma un grupo de los más escogidos de Israel. Probablemente yo me hubiera juntado con Edeno, o Edino ese, con él me hubiera juntado yo. Que mata 800, yo me hubiera puesto 3 Edinos acá delante mío, ¿no? Y el otro Jeroboam, todos ellos me los hubiera puesto alrededor. Probablemente eso es lo que hizo Joab, se agarró todos los que son más fieros, ¿no? Y los puso en la parte de atrás para enfrentar a los sirios y él los guió.
Él los guió. Y le dijo a su hermano, a Abisai, en versículo 10, entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas, a los que estaban adelante. Entonces entendemos, pues Abisai está con parte del ejército contra los amonitas y Joab está atrás para luchar contra los sirios. Pero en ningún momento Joab dijo, me voy a retirar o me rindo. Él pensó en atacar todavía. Entonces, como creyente, yo entiendo algo aquí, ¿no? Que tú puedes estar en todas las luchas que tú quieras estar en tu vida, por adelante, por atrás, pero tu misión siempre va a ser hacia adelante, no hacia atrás. Hacia adelante en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento. No voy para atrás, voy para adelante. Aunque sea arrastrándome, pero sigo, ¿no? Y tenemos que, no sé, a veces madurar en ese aspecto, ¿no? Y ser realmente hombres, los hombres que estamos aquí, ¿no? Y decir, tengo que seguir, no puedo rendirme en estas batallas, tengo que batallar. Sea por mi familia, vamos a ver ahorita, sea por mi iglesia, sea por mi comunidad, sea por mi país o lo que sea. Entonces, ellos nunca dijeron, no vamos a dejar de atacar, hemos venido a atacar y lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hizo Joab? Que acá lo quiero aplicar. 3 principios veo yo. Escuchen, ¿eh? Vio, evaluó y decidió. Ver, evaluar y decidir. 3 principios que creo que son buenos para nuestra vida. ¿Qué es lo primero que él ve? Ve al enemigo, lo ve aquí atrás, adelante. Entonces ya tiene una clara visión de quiénes son los enemigos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, ¿con quién estamos luchando? Segunda cosa, él evalúa y dice, no puedo enfrentarme completamente atrás y completamente hacia adelante. Y al evaluar la situación, toma una decisión. Lo pone a Abisai al frente y él se pone para atrás. Y no sé si eso es un principio que podemos aplicar, pero como hombres en el Señor y también en general, hombres y mujeres, ver, evaluar y decidir. Y practicar eso en tu vida constantemente. Ver, evaluar y decidir. Yo tengo que ser sincero, que yo veo y evalúo, pero me es difícil decidir. ¿No? Yo sé lo que está pasando, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Por algún motivo no lo hago. Y eso no es una buena señal de liderazgo. El líder no puede tener tanto temor de equivocarse, tiene que tomar decisiones, sea en la familia, o sea dentro de la comunidad, en la iglesia, y a veces las decisiones son difíciles. Porque no creo que el ejército le haya gustado lo que estaba haciendo Joab, pero tenía que tomar las decisiones. Ahora, su hermano Abisai, ¿se acuerdan quién era Abisai? ¿Alguno tiene memoria de lo que hizo Abisai? Abisai, ¿se acuerdan cuando David estaba escapando de Saúl y la segunda vez que tiene oportunidad de matar a Saúl, estaba en el desierto Saúl y David se esconde en un cerro y lo ve de lejos y ve que todos estaban durmiendo, ¿se acuerdan? Todo el campamento estaba durmiendo de Saúl y Saúl estaba en el medio, acostado y lo ve de lejos y estaba su general Abner y David dice, ¿quién viene conmigo hacia el campamento de Saúl? ¿Y sabes quién dijo yo? Abisai, yo voy. Ese es Abisai. Un hombre también de valor, un hombre de decisión, un hombre dispuesto a todo, pero también un hombre problemático. Entonces baja con Abisai y llegan, Dios los pone a dormir a todos, ¿no? Eso es lo que pasó. Y llega donde está Saúl y Abisai, ¿qué le dice a Saúl? Ya, un solo golpe y lo matas. Era valiente, pero era un hombre no muy espiritual. Era un guerrero nomás, ¿no? Le veía un enemigo y chao. Pero David le dice, no, yo no puedo tocar al ungido de Jehová. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, eso nos hace ver de que los generales de David lo veían a David, lo respetaban, pero también lo veían como débil. Como que David era débil. Lo vamos a ver en varias partes. ¿Sabes lo que dice David acerca de los hijos de Sarvia? ¿Sabes que otro dato interesante? Joab y Abisai son hijos de Sarvia. ¿Sabes quién es Sarvia? La hermana de David. Así que eran sus sobrinos. Y en el capítulo 3 de 2 de Samuel, cuando pasan varias cosas feas con Joab, él va a decir, los hijos de Sarvia me son pesados en el corazón. O sea, era difícil controlarlos. Tenía gente que era difícil controlar porque eran pues unos hombres que no creían más que en la espada. Y David estaba tratando de mostrar misericordia. Entonces imagínate, ¿no? La posición de David.
Pero varias cosas, miren, esto es muy humano, porque creo que nos vemos a veces en las historias que estamos leyendo, ¿no? Pero Joab entonces ve, evalúa y decide y pone a cargo del ejército contra los amonitas a su hermano Abisai, y hay una confianza mutua entre los dos. Aquí es donde yo veo algunos principios que creo que nosotros podemos aplicar en nuestras luchas diarias. Eclesiastés 9, vayan al libro de Eclesiastés. ¿Están o no están? A mí se me pasan las hojas, no sé por qué, espérate un ratito. Versículo Eclesiastés, perdón, ¿dónde estamos? Eclesiastés 4, 9, 12. No tiene 9, creo, ¿no? Sí, tiene 9. Oh, me salvé. 4:9 era el inverso. Sí, espérense que no sé por qué está bien. Oye, esta Biblia no tiene Eclesiastés, ¿por qué? No tiene Eclesiastés. Se lo quitaron. Está después de Proverbios, ¿no es cierto? ¿Y por qué no aparece en mi Biblia? Ahí está. Sí, ok. 4:9 dice, Salomón, el hijo de David, va a decir esto: mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentarán uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese es un pasaje que se usa mucho en consejería matrimonial, pero yo pienso que es aplicado también en la amistad y en las batallas de la vida, que son mejor tener dos que uno. Enfrentar una batalla entre dos es mejor que enfrentarla solo. Miren lo que dice Joab. Joab va a decir en el versículo 11, miren, y le dijo a Abisai: si los sirios pudiesen más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Se dan cuenta? Entonces la idea era, mira, si me están derrotando, tú vienes y me ayudas. Pero si te están derrotando a ti, nosotros vamos y te ayudamos. Ese es el plan. Entonces no sé si bien la conexión con Eclesiastés. Que en nuestras batallas personales siempre es bueno tener alguien ahí que te ayude. Alguien que tú puedas confiar y decir, ¿sabes qué? Soy débil en esta área. Si me ves muy débil en esto, te puedo llamar o me puedes ayudar. Y de repente tú le puedes ayudar a esa persona, un confidente, una persona que tú confíes. En muchos casos es la esposa o el esposo, pero a veces es un amigo. Hay muchos que libran batallas bien fuertes en esta vida contra el pecado y contra un montón de cosas, pero no quieren decirle a nadie. Y quieren luchar ellos solos. Y muchas veces requiere dejar tu orgullo de paso y decir, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. Si me vence, ¿me ayudas? Y entonces, claro, te ayudo, ¿no? Y una vez yo puedo estar en esa batalla y otra persona viene y te ayuda. Y eso es exactamente lo que está haciendo aquí Joab con su hermano. Si me derrotan a mí, tú vienes y me ayudas. Y si te derrotan a ti, yo vengo y te ayudo. Pero miren lo que dice, es lo más importante en el versículo 12. Dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová como Él quisiere. Entonces dice 3 cosas. En primer lugar, le va a decir a Abisai, esforcémonos, esfuérzate. Entonces, en este sentido, esforzarte es una decisión personal. No tiene que ver nada con sentimientos, ¿no? En otras palabras, cuando la Biblia te dice esfuérzate, dice, no siento como esforzarme. No se trata que sientas o no. Te tienes que esforzar. Es como cuando vas el día lunes al trabajo. O sea, no siento ir a trabajar. No puedes pensar así. No tienes que ir y se acabó. Tienes que esforzarte. Espiritualmente es lo mismo. Cuando el Señor te dice esfuérzate, dice, no, pero soy débil. Esfuérzate. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tienes que disciplinarte. Tienes que levantarte. Tienes que orar. Tienes que leer la Biblia. Tienes que servir. Tienes que ir a la iglesia. Tienes que hablar con otras personas.
es una decisión personal, no tiene que ver nada con los sentimientos. No me imagino que en ese momento había mucho que sentir, simplemente había que hacer. Porque en realidad, en muchos aspectos ya Dios nos ha fortalecido y tenemos que orar en la fuerza del Señor. Él ya nos ha fortalecido en muchas áreas y tenemos que actuar en su fuerza. La otra cosa que dice, hay que hacerlo ¿por quién? ¿Por nosotros? No, por nuestro pueblo, dijo. Hagámoslo por nuestro pueblo. Es el segundo principio, que muchas de nuestras batallas no solamente nos afectan a nosotros, afectan a los demás. Y a veces pensamos que la batalla solamente es mía. Y no, la batalla que estoy librando va a afectar a los demás, va a afectar mi familia, va a afectar mis vecinos, va a afectar mi comunidad, va a afectar mi iglesia, afecta a todo el mundo. Y va a decir aquí Joab, hay que hacerlo por nuestro pueblo, no solamente por nosotros. Porque a veces si es tu propia batalla dices, bueno, ya pues es mi mundo, ¿no? No importa. Pero cuando va a afectar tu familia, ¿qué haces? No puedes solamente decir es por mí, tienes que lucharla con más fuerza. Hagámoslo por nuestro pueblo, es más grande que nosotros mismos. Y lo último que dice Joab va a decir, bueno, haga Jehová lo que bien le pareciere. Eso me encanta. Porque al final, mira, tú haces tu parte, pero al final el que hace toda la mayor parte es el Señor, ¿no? Yo me esfuerzo, yo peleo por mi pueblo, pero al final el Señor va a decidir, no voy a decidir yo. Y eso es lo que ocurre siempre. El Señor a veces decide, o la mayor parte va a decidir, pero requiere de nosotros que tomemos parte en esas batallas, ¿no? Ahora, continuemos para terminar la historia. Hay dos cosas que quiero ver. Y se acercó Joab, dice, y el pueblo que con él estaba, esos guerreros valientes, para pelear contra los sirios. ¿Y qué crees que hicieron los sirios? Se fueron huyendo. Cuando vieron a Edino y a Jesoam, dijo, ¡uff! Si vienes con uno, oye, ese mató 800, chao, me voy. ¿Te vas a pelear con él? No, no. O sea, ya solamente con la venida de ellos ya tenían, ¿te imaginas el ejército de David, los valientes de David que venían y todo el mundo se iba corriendo? Ese era el poder de Dios que estaba sobre esos hombres, ¿no? Porque no creo que un hombre pueda matar a 800, si no está el poder de Dios con él. Entonces el poder de Dios, la unción de Dios, estaba sobre ellos y los enemigos salen corriendo, y no solamente salen corriendo los 31,000 que habían ahí, imagínate 31,000 corriendo que les habían pagado para luchar, pero también dice aquí que los hijos de Amón, versículo 14, viendo que los sirios se habían huido, ellos también salieron huyendo y se metieron a su ciudad y pusieron 7 candados, ¿no? Y se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. En otras palabras, ni Joab ni Abisai tuvieron que luchar. Simplemente fue porque vieron, evaluaron y actuaron y dejaron que el Señor haga la obra. ¿Son principios de liderazgo para nosotros? Yo creo que sí. Muchas veces hay que tomar decisiones, hay que actuar en el nombre del Señor, hay que esforzarse, hay que luchar por los demás y que el Señor haga su voluntad. Y el Señor hace su voluntad, ¿no? Así que los enemigos salen corriendo y Joab y los valientes de David dicen, ay, yo tenía ganas de pelear, dicen, pero ya se me fueron todos. Y el versículo 15 dice, los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban del otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán, vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató a los sirios, la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Así acaba la historia. Decir que los sirios huyen, pero cuando están huyendo llegan noticias al norte y este rey Hadad-Ezer, que ya había sido también derrotado por David y tenía sed de venganza, dijo, vamos a luchar contra David. Ahora, quiero terminar con esto, porque esto voy a conectarlo con el mensaje de la próxima semana. Es tremendo lo que está ocurriendo aquí. ¿Okay? Mucha atención, porque para nosotros hay una advertencia en estos versículos, para cada uno de nosotros. Los sirios vuelven a pelear contra David y quieren destruirlo. Y miren lo que dice en el versículo 17. Cuando fue dado aviso a David, ¿quién reunió a todo Israel? Versículo 17. No, cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. ¿Quién reunió a todo Israel?
Esto es muy importante, porque cuando hubo el problema con los de Amón, que humillaron a sus soldados, él envió a Joab, no fue él. Pero ahora él va, David va a ir, ¿ok? Él va a tomar a cargo esto, yo voy a ir a pelear. Yo siento en mi corazón, por lo que vamos a ver el próximo capítulo, que él también debió haber ido con Joab la primera vez. Pero él ya había entrado en la rutina de enviar a otros a pelear, mientras él se quedaba en el palacio. Y cuando él se quedó en el palacio pasaron un montón de cosas. Aquí él dice, yo voy a ir esta vez. Y esa era la manera que David tenía que obrar. Él tenía que ir con sus hombres. Pero después de tener una vida ya larga en el palacio, ya se estaba acostumbrando. Y aquí él se da cuenta y dice, esta vez yo voy a ir. Y Dios les concede una derrota, una victoria total. Cuando David estaba envuelto en la batalla, la victoria era total. Cuando Joab fue a pelear, no peleó. Tuvieron victoria porque no peleó, pero no hubo victoria total. Cuando David fue a pelear, hubo victoria total. Y derrotaron a todos los enemigos, y de ahí en adelante los de Siria dijeron, ni más. Porque David estaba a cargo, estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Y aquí yo veo la advertencia de parte de Dios, porque yo creo que Dios le estaba advirtiendo a David. En el próximo capítulo vamos a ver la caída de David, y tiene que ver con esto. Dios le había dicho, tú vas delante, tú vas con el pueblo. Pero David poco a poco comenzó a ceder en eso. Y el próximo capítulo va a ser triste porque vamos a ver cómo David va a tener una caída muy seria. ¿Saben lo que va a ocurrir? La primavera siguiente, la primavera siempre es un tiempo un poco especial, ¿no? Pero la primavera siguiente, David va a enviar nuevamente a Joab solo para destruir a los amonitas. Ya lo había enviado solo la primera vez y no funcionó. Ahora lo vuelve a enviar solo para batallar contra los amonitas. Cuando David debió haber ido en la batalla en la siguiente primavera. Entonces yo escribí esto. Muchas de las grandes caídas se producen muchas veces después de una advertencia del Señor. Y muchas veces ignoramos esa advertencia. Y vienen las grandes caídas. Así que el Señor, cuando nos ve en caminos así medios, Él nos va a advertir, nos va a decir, ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro, ten cuidado. No te va a dejar así nomás, te va a dar advertencia. Pero el hombre muchas veces no escucha la advertencia de Dios y nos metemos en problemas. Aún así, la próxima semana, cuando veamos la historia de David en su caída, vamos a ver la misericordia de Dios. Y al final, cuando Jesucristo viene a este mundo, Él nos avergüenza de decir que Él es el hijo de David, ¿no? De la descendencia de David. Cuando tú estudias la descendencia de Jesucristo y ves la descendencia de David y ves todo el linaje, te vas a dar cuenta que muchos de la descendencia no eran muy santitos que digamos, ¿no? Hasta hay una prostituta ahí en la descendencia de Jesucristo, una moabita, y hay un montón de otras cosas. Entonces tú piensas que la descendencia de Jesús debe ser lo más santo y lo más puro. No fue así, no fue así, ¿no? Estamos todos en este mundo y todos estamos susceptibles a caer. Así que apliquemos estos principios que estamos aprendiendo con respecto a nuestras propias batallas. Acuérdate, mira, evalúa y decide. Mira, evalúa y decide. Y después de decidir, deja que el Señor haga el resto. Si la cosa no sale bien, vuelves a mirar, evalúas y vuelves a decidir. Pero lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos sin tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones en el Señor. ¿Amén? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias por esta historia, Señor. Estas batallas de las cuales tenemos que aprender. Señor, al tener nuestras propias batallas en nuestra vida, Señor, ayúdanos a reconocer nuestras debilidades y, Señor, que no podemos muchas veces enfrentarlas solos. Ayúdanos a ser abiertos con los demás, a poder compartir nuestras cargas, a poder, Señor, como dice Eclesiastés, tener una persona al lado, Señor, porque si uno cae y está solo, ¿quién lo va a poder levantar, Señor? Provee esas personas en nuestra vida que puedan ayudarnos en nuestros problemas, aún en nuestras caídas, Señor, para levantarnos. Y te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el cual cuando estaba yendo a la cruz no tenía nadie que lo levante, anduvo solo. Pero tú has andado solo hacia la cruz para que nosotros no estemos solos, Señor. Te damos gracias, Padre, nuevamente por esta historia y la aplicación para nuestra vida. Y oramos, Señor, por cada familia que está aquí, Padre, por cada hermano o hermana que está acá en nuestra congregación, que tú bendigas su vida,
extiendas bendición sobre los suyos, bendigas el resto de la semana, la obra de sus manos, provee, Señor, para cada necesidad, sana toda dolencia, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y gracias por una oportunidad más de servirte. En el nombre de Jesús. Amén.